Shabbat Shalom, está la congregación Beit Shafira del sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2. Esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera con una nueva parashá. Estamos contentos en este día, tenemos un día maravilloso. Y antes de dar comienzo a esta parashá que tiene, ¿verdad?, grandes enseñanzas para nosotros, quiero enviarle un saludo, un Yom Huledet Sameach a Ricardo Torres, allá en Virginia. Démosle un aplauso a Ricardo, que sabe que la congregación le ama, que la congregación, ¿verdad?, está siempre ahí para él, y sabemos pues que él está haciendo, ¿verdad?, lo que él escogió. Él salió para el Navy y entonces lo están entrenando, y por eso es que él no se encuentra con nosotros, pero nosotros queremos dejarle saber que aunque él no esté aquí con nosotros, él permanece en nuestros corazones. Bendito el poderoso. Y deseamos que todas las peticiones de su corazón, el Abacadosh, se las cumpla. Bendito el que vive. Hoy entramos de lleno a la parashá número 7, la parashá Vayetze, la cual significa y salió. Y esta parashá comienza en el libro de Bereshit, capítulo 28, versículo 10, hasta el capítulo 32, 2 o el 3. Y hacemos una introducción de lo que vamos a hablar sobre estos capítulos, o lo que estos capítulos tienen. Y nos dice que Jacob deja su lugar de nacimiento en Beersheba, viaja hasta Harán. En el camino se encuentra con el lugar y dice que duerme allí, soñando con una escalera que conecta el Shammai con la Arel, y que con ángeles subiendo y descendiendo por ella. Yahweh se le aparece y promete que la tierra sobre la cual está acostado será dada a sus descendientes. Por la mañana entonces Jacob eleva la piedra sobre la cual apoyó su cabeza como un altar y un monumento, prometiendo que será la casa de Elohim. Jacob se queda en Harán, donde trabaja para su tío Labán, cuidando sus ovejas. Labán concuerda en darle su hija menor, Rahel, a quien Jacob ama, para casarse con ella, como paga por 7 años de trabajo. Pero ¿qué sucede? Que en la noche del casamiento, Labán le entrega a la hija mayor, y ella ya se llama Lea. Entonces hubo un engaño que Jacob solo descubre por la mañana. Jacob se casa con Rahel también una semana más tarde, luego de aceptar trabajar 7 años más para Labán. Lea tiene 6 hijos. Estos son Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún y una hija llamada Dina, mientras que Israel es estéril. Rahel le da a Jacob su sirvienta Bilá para tener hijos con ella. Para Rahel 2 hijos más, que son Dan y Neftalí. Esos dos son los que nacen. Entonces Lea hace lo mismo con su sirvienta Silpá, de quien nacen Gad y Asher. Y finalmente las plegarias de Rahel son respondidas, y ahí nace Joseph. Entonces Jacob estuvo en Harán por 14 años. Él desea retornar a su casa, pero Labán lo convence de quedarse, ofreciéndole sus ovejas como paga por el trabajo. Jacob prospera a pesar de los repetidos intentos de Labán por arruinarlo, y luego de 6 años Jacob deja Harán a escondida, temiendo que Labán no le permitiría irse con la familia y riqueza por las cuales había trabajado. Labán y Jacob hacen un pacto en el monte Gad, y Jacob continúa viaje hacia la tierra Kadosh, donde es encontrado por Malach. Entonces entramos de lleno al capítulo 28, versículo 15, donde dice: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Qué pasa cuando el Creador promete estar contigo? Con 77 años de edad, Jacob estuvo huyendo de su hermano. Su madre había dicho que se fuera unos días a la casa de su hermano Labán, a más de 650 kilómetros de allí, para luego volver cuando la ira de Esab se había calmado. También Isaac le había dicho que se fuera allí para casarse con una de las hijas de Labán, y Jacob estaba solo, viajando al extranjero por primera vez en su vida.
no sabía lo que le estaba aguardando o lo que le esperaba, ni cuánto tiempo tendría que estar fuera del hogar. ¿Por qué? Porque su futuro era incierto. Pero en ese momento el Creador se le reveló en un sueño profético maravilloso y le dijo que iba a estar con él por donde quiera que fuera. O sea que él sabía que lo que le esperaba a Jacob, y por eso le dio esta, ¿verdad?, revelación, para que su ánimo no cayera demasiado en los momentos de crisis profunda que tenía que pasar durante 20 años que tenía que estar en Harán. Entonces, una de las promesas más poderosas que puedes recibir es cuando el Creador diga que Él está contigo. Entonces, su presencia en tu vida vale más que todas las demás cosas. Si Él está contigo, entonces tienes la fuente de todo a tu lado. Solo tienes que consultar con Él para saber qué hacer en todo momento. Entonces, si el Todopoderoso está contigo, ¿quién es contra ti? Dice la palabra. O sea que este hecho no significa que Jacob no tuviera que pasar por problemas. Todo lo contrario. Él necesitaba esta revelación precisamente porque él tenía que pasar por cosas muy difíciles y tremendas. Y por engaños, ¿verdad? Entonces, en los momentos de mayor oscuridad, Jacob tenía que acordarse de la promesa que el Creador le había dado. Si él había dicho que le iba a guardar por donde quiera que fuera y le iba a hacer volver a la tierra que le había dado a él y a su descendencia, la cual sería como el polvo de la tierra, entonces él tenía que ayudarle en los momentos difíciles. Y esta promesa le ayudaba ¿a qué? A no desmayar. Cuando fue tan engañado por su tío, porque mire que este hombre lo engañó muchas veces. Entonces, cuando el Creador está contigo, no serás liberado de dificultades, pero encontrarás una salida a todas ellas. Cuando el Creador está contigo, no tendrá todas las cosas bajo control, pero Él sí las tiene y finalmente Él va a forzar las circunstancias para que sirvan sus propósitos eternos. Cuando el Creador está contigo, no podrás hacer lo que te dé la gana, pero sí podrás consultarle para saber qué hacer en todo momento de prueba. Cuando el Creador está contigo, no siempre vas a oír su voz, ni siempre vas a sentir su presencia, pero Él te va a guiar por senderos de justicia, por amor ¿a qué? A su nombre, a su Shem. Y cuando el Creador está contigo, no sabrás de antemano lo que te va a pasar, pero sabrás que aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Miren qué hermoso, ¿verdad? Continúa el capítulo 29:9, donde dice: todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Rachel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. ¿Por qué Rachel era pastora? ¿Por qué Rachel era pastora? La Torá menciona de una manera específica que Rachel era pastora. En hebreo eso se llama roá. Es la única ocasión en que las escrituras hablan de una mujer pastora. ¿Qué motivo hay detrás de mencionar este hecho? Y hay un motivo por la que la Torá dice esto. El trabajo de pastor fue considerado como una de las ocupaciones más bajas en la sociedad del tiempo de los patriarcas. Si una familia tenía siervos, ellos se ocupaban de ese trabajo. Si no disponía de dinero para tener siervos, normalmente dejaba a los hijos menores con esa tarea y muchas veces las hijas. Entonces, vemos que el rey David era el hijo menor ¿de dónde? De su casa. Y él fue encargado a trabajar como el ¿qué? Como el pastor de las ovejas de su padre. Eso lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Entonces, ¿qué podemos sacar? La conclusión de que cuando la Torá menciona que Rachel, la hija menor de Labán, era pastora, era para indicar que él no era rico. Labán no tenía dinero. Entonces, no tenía siervos que se pudieran dedicar a esa tarea. Entonces, más adelante Jacob confirma que Labán no tenía mucho cuando él vino, según el capítulo 30, versículo 30. Labán estaba muy interesado en los bienes materiales, era un ocultista que amaba las ganancias deshonestas, y Jacob era un hombre muy responsable
que cuidaba muy bien la diferencia entre las cosas del uno y del otro. Él no se aprovechaba en ningún momento de la libertad que Labán le había dado como empleado, porque desde que él llegó fue un empleado. No comió del rebaño que no era suyo y se responsabilizó por todo el daño que se había hecho al rebaño de su patrón, pagando por lo robado. Esto está en el capítulo 31, versículo 38 y versículo 39. Cuando Labán revisó todo el equipaje de Jacob y sus familiares, no pudo encontrar nada que fuese robado, según el capítulo 31-37. O sea, que Labán, por lo contrario, quería aprovecharse de los demás a lo máximo. Y la diferencia de actitud entre el uno y el otro era abismal. Labán tenía la oportunidad de su vida para ser ¿qué? Bendecido permanentemente con la presencia y el ejemplo de Jacob en su casa. Cuando Jacob trabajaba para él, ¿qué sucedía? Sus bienes aumentaron considerablemente. Capítulo 30, versículo 30. Entonces, Labán podía haberse quedado rico si se hubiera arrepentido de su avaricia, porque él era un hombre avaro y era un hombre, ¿verdad?, deshonesto. Entonces tenía avaricia y deshonestidad. Pero el Creador no quiso bendecir a Labán mientras seguía siendo tan avaricioso. ¿Por qué? Porque él ha creado una ley espiritual para los avariciosos, según está escrito en Proverbios 28, 22. ¿Qué dice? El hombre avaro corre tras la riqueza y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Entonces, Yahweh finalmente enseñó a Jacob un método profético para que se hicieran milagros con el ganado de Labán, para que los más robustos se pasaran a su propia posesión. El Creador no quiso enriquecer a Labán en su estado de pecado y por eso le ayudó a Jacob a quitar toda su riqueza de manera honesta. Labán era pobre cuando Jacob vino y volvió a ser pobre cuando Jacob se fue. Entonces, qué triste es ver la maldición que viene sobre una persona avariciosa. Qué diferente sería el mundo si no hubiera avaricia. ¿Por qué? Porque todos podrían ser ricos. Así que huye de la avaricia, que es una forma de idolatría, y se fiere en el cuidado de los bienes de los demás, y así estarás en condiciones para recibir muchas riquezas. Capítulo 29, versículo 18 y el versículo 20. El 18 dice: y Jacob se había enamorado de Rachel y dijo: te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. El versículo 20 dice: Jacob pues sirvió 7 años por Rachel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. ¿Cuánta fuerza tiene el amor? Antiguamente había que entregar un dinero a sus padres, a los padres de una chica, para poder tener el derecho de casarse con ella. Pero como Jacob vino con las manos vacías, no podía pagar ese dote. En hebreo se llama Mohar, M-O-H-A-R. Y a Labán, por su hija Rachel, él no le pudo pagar. Por eso, en lugar de darle un dote como precio de adquisición de su hija, él se ofreció trabajar para él con trabajo duro en el campo por 7 años. Según la Torá, el precio de adquisición de una mujer virgen era muy inferior al salario de 7 años de un trabajador. O sea que Jacob ofreció muchísimo más de lo necesario, mostró así su gran aprecio por Rachel. Entonces Labán accedió y Jacob trabajó con paciencia 7 años en el campo y experimentó los 7 años como unos pocos días por causa del amor que le tenía a Rachel. Entonces, ¿cuánta fuerza tiene el amor? En Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6 está escrito: fuertes como la muerte es el amor, inexorables como el Sheol los celos, sus destellos de fuego, la llama misma del Creador. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo negarán. Y si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. O sea que lo que pasó con Jacob es lo que pasa con todos los que aman al Creador.
En lugar de experimentar sus mandamientos como pesados, son experimentos como ligeros, no experimentados, ¿verdad? Porque el amor es que es una fuerza interior que te mueve a hacer cosas sin considerar el precio, sin fijarte en el esfuerzo y sin calcular el costo. O sea que la obediencia sin amor se vuelve legalista, pero la obediencia por amor se vuelve un privilegio. O sea que el que ofrece al Creador por temor no ha conocido su gran amor. El que le obedece por amor lo ha conocido. ¿Por qué? Porque Yahweh es amor. Así que el Creador nos ayuda a dejar lugar a que su amor en nuestros corazones crezca más y más por medio del Ruach que Él nos ha dado. Bendito el poderoso. Capítulo 30 y versículo 22, que nos dice: entonces Elohim se acordó de Rahel, y Yahweh la escuchó y le concedió hijos, Banim. ¿Las mandrágoras hicieron este efecto o no? Las mandrágoras, que en hebreo se llama Dudaim, D-U-D-A-I-M, Dudaim, fueron consideradas efectivas para aumentar la fertilidad. Cuando Rahel vio que el hijo primogénito de Lea le había entregado mandrágoras, las pidió para ella a cambio de una noche con Jacob. Pensaba que tal vez podían ayudarle a adquirir la fertilidad y tener hijos. Pero vemos que la Torá no dice que las mandrágoras hicieron efecto en Rahel. Aunque la Torá no siempre presenta los eventos de forma sucesiva o en orden cronológico, pero parece que en este caso pasó un tiempo entre el evento de las mandrágoras hasta que Rahel fue sanada de su esterilidad. Entonces, ¿hicieron o no hicieron efecto las mandrágoras? No lo hicieron. ¿Por qué? Porque la Torá no dice que gracias a las mandrágoras Rahel fue sanada, sino gracias a que el Creador se acordó de ella y la escuchó. Entonces, ¿puede el Creador olvidar para que tenga que acordarse de alguien? No. Es un dicho del texto sagrado que nos enseña que hay momentos cuando el poderoso, que está fuera de toda creación, considera, visita e interviene de una manera personal en la vida de un ser humano. El Creador había estado quieto en cuanto a Rahel durante años, y ella había clamado mucho tiempo sin obtener una respuesta. Pero el poderoso optó por esperar porque tenía un propósito, no era porque lo estaba haciendo por mal. Si Yahweh se calla es porque tiene un plan, y no es bueno que una persona siempre reciba enseguida lo que pide. Es bueno que los padres enseñen a sus hijos a no recibir todo lo que ellos deseen, y es bueno que los hijos aprendan a esperar ciertas cosas, porque muchos tipos de espera producen algo positivo en el alma. La cultura moderna de lo inmediato o instantáneo crea que caracteres sin paciencia y sin fuerza interior para aguantar. Entonces, ¿qué pasó? Jacob estuvo 7 años trabajando antes de poder casarse con lo que amaba. No quiso casarse primero y luego trabajar, sino que aguantó los 7 años de espera para conseguir lo que su corazón pedía. O sea que eres un ejemplo de un carácter que aprobado, que trabaja con paciencia para lograr metas a largo plazo. Una persona inmadura no puede esperar, sino prefiere obtener un beneficio a corto plazo, aunque sea menor que un beneficio a largo plazo. Y una persona madura sabe negarse de un beneficio a corto o medio plazo para poder obtener un beneficio mayor a largo plazo. O sea, que Yahweh quiso producir algo en el carácter de Rahel, y por eso él entonces le hizo esperar. Pero finalmente dice la palabra que se acordó de ella, escuchó sus oraciones, sus clamores y lágrimas que estaban guardadas en el Shammai hasta el momento oportuno. Y no creas que el silencio del Creador es porque Yahweh no escucha tus oraciones. Si hay silencio, hay un propósito con ello. ¿Por qué? Porque Yahweh está más interesado en formar tu carácter que darte lo que estás pidiendo. Y es cierto que el plan de Abba era dar hijos a Rahel, pero había áreas en su manera de ser que necesitaban ser ¿qué?
pulidas, y por eso el Creador optó por esperar con la respuesta para cambiar su forma de ser antes de darle hijos. Porque lo que ellas iban a aportar de sí misma en sus hijos era más valioso para Yahweh, con el resultado de un tiempo de silencio desde el Shammai. Así que Yahweh te conceda las peticiones de tu corazón en su tiempo y a su manera, y que se haga en su perfecta voluntad, no como queramos nosotros, sino como quiera Él. Continuamos en el capítulo 31, 1 al 3, donde dice: pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro Abba, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. Y Jacob observó la actitud de Labán, y aquí ya no era amigable para con él como antes. Entonces el Creador dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. ¿Cómo hacer la voluntad de Yahweh? El deseo de un justo es hacer la voluntad del Creador. ¿Por qué? Porque su oración constante es: no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, el justo no vive para sí mismo, sino para que el propósito de Yahweh se cumpla en su vida. La voluntad del Creador ha sido revelada en la Torá. Los patriarcas tenían la Torá oral junto con la revelación profética, y por medio de ella se dirigían, como está escrito en Bereshit 26:5, porque Abraham me obedeció, guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, nosotros tenemos la Torá escrita, dada por medio de Moshe en Sinaí, y tenemos los libros de los profetas, los escritos mesiánicos. También tenemos el Ruach del Mashiach, que nos enseña todas las cosas. Así que el Poderoso nos ha suplido suficiente información y equipado espiritualmente para que podamos saber qué quiere que hagamos para ayudarle, o sea, para agradarle. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos para vivir una vida justa y kadosh? ¿Y qué debemos hacer en cada ocasión para que su voluntad se cumpla en todo momento? La pasión del hombre justo es cumplir ¿qué? El propósito de Yahweh en su vida. Pero no siempre se sabe cuál es la voluntad específica del Creador en situaciones específicas. El factor tiempo es también muy importante en cuanto al cumplimiento de la voluntad de Yahweh. ¿Por qué? Porque hay cosas que Él quiere que sucedan en nuestras vidas y que nosotros hagamos, pero aunque ciertas cosas sean la voluntad del Poderoso, no siempre es el tiempo para ellas. Es muy importante hacer las cosas de Abba en el tiempo de Él. Entonces, si hacemos cosas que son de su voluntad fuera del tiempo, no estamos entonces cumpliendo su voluntad. Muchos buenos propósitos han sido abortados o retrasados por iniciativas que se han tomado según la voluntad de ¿quién? Del Creador, pero fuera del tiempo de ¿qué? De Yahweh. Entonces, estas dos cosas son muy importantes que vayan juntas. La voluntad de Yahweh, que era que Jacob volviera ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Y eso lo había revelado en el momento cuando tuvo el sueño por la noche al huir de su hermano. Eso está en el capítulo 28, versículo 15, donde dice: te haré volver a esta tierra. O sea que ya él tenía una promesa. Pero Jacob no sabía bien cuándo iba a ser el tiempo para volver. Su madre le había prometido enviar un mensaje cuando la ira de Esau se había calmado, pero ese día nunca llegó. O sea, esto es como yo salgo ahora, pues de aquí a 2 semanas, un mes ya se le pasó, pero pasaron 20 años. O sea, 20 años que no se sabía. 20 años con esa ira, con ese coraje, con ese rencor. Así que entonces Jacob no podía tomar sus decisiones según lo que le había dicho su madre. Cuando llegó el tiempo de la partida, el Creador estaba creando circunstancias adversas en la casa de Labán. Y el texto que nos ocupa revela que fueron enviadas 3 señales a nuestro padre Jacob que indicaban que ahora era el tiempo para el cumplimiento de la voluntad del Poderoso de volver a la tierra. ¿Cuáles son estas 3 señales? Número 1, Jacob oyó las palabras negativas de los hijos de Labán. Ya él entendió que ya había roce.
que ya él no era como que bien visto en esa casa. Número 2, Jacob vio que Labán no tenía una actitud tampoco favorable para él. O sea, ya lo estaba tratando con desdén, como que yo soy el que mando aquí, como que tú eres un agregado, que viniste, aquello. Pero no reconoció las cosas, ¿verdad?, que él obtuvo mientras él estaba Jacob ahí. Y número 3, Yahweh habló a Jacob y le dijo que era el tiempo para volver. Entonces, después de 20 años de exilio, llegó el tiempo para que Jacob regresara a su tierra. Entonces, Yahweh, ¿qué hizo? Yahweh quiso que pasara ese tiempo. ¿Por qué? Porque los 20 años constituyen una señal profética para el último exilio de los Yabdí. O sea que los 20 años corresponden a los 2000 años, como también está escrito en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1 al 2, donde dice: venid, volvamos a Yahweh, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Un día corresponde a 1000 años. Salmo 94, segunda de Pedro, Kefas 3:8. 2 días corresponden a 2000 años. O sea que el último exilio judío durará ¿cuánto? 2000 años, y después Jacob volverá a su tierra. Entonces, si eres un seguidor del Mashiach, estudia y sométete a la Torah para saber cuál es la voluntad general del Creador en tu vida. Aprende también a sensibilizar tu corazón para ser guiado por el Ruach del Mashiach que recibiste al confesar a Yahshua como tu Salvador. Así entonces, ¿qué va a pasar? Vas a cumplir la voluntad específica del Poderoso en tu vida. Sensibiliza tus 5 sentidos espirituales para ser guiado por Yahweh en todo momento. Y aún en las decisiones más simples de cada día, camina en el Ruach y sé guiado por el Ruach. ¿Por qué? Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Ruach de Yahweh, los tales son hijos ¿de quién? De Elohim. Continuamos en el capítulo 31, versículos 19 y 20. Dice: mientras Labán había ido a trasquilar su oveja, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. ¿Qué consecuencia trajeron los 2 robos? Raquel robó los ídolos domésticos, en hebreo los terafim, terafim, T-E-R-A-F-I-M, terafim. Robó los terafim, los ídolos de su padre. La Torá no revela el motivo detrás de su robo y por lo tanto no vamos a comentar sobre eso ahora. Lo cierto es que la Torá dice que ella robó o hurtó, en hebreo ganab, G-A-N-A-V, ganab, y hurtar es apoderarse de algo que pertenece a otra persona. Entonces puede ser un objeto, pero también todo aquello que sea de otro, como el tiempo, inventos, derechos de autoría, amigos. O sea que en el decálogo está escrito: no hurtarás. ¿Por qué? Porque el hurto trae consecuencias. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia que cayó sobre Raquel por haber hurtado los dioses de su padre? Cuando Labán señaló que alguien había robado sus dioses, ¿qué hizo Jacob? Pronunció una maldición sobre aquella persona que lo había hecho. Él no sabía que Raquel los tenía, y por eso él se precipitó con su boca. Entonces esto trajo ¿qué? Graves consecuencias para ella, de manera tal que murió antes de tiempo, cuando estaba dando a luz a su segundo hijo. También Jacob robó cuando engañó a Labán al no informarle que huía. El texto hebreo dice literalmente que Jacob robó el corazón de Labán. Porque usted dice, ¿pero qué le robó si todo lo que le había robado Labán a él? No, él dice, ¿verdad? El texto hebreo dice que le robó el corazón de Labán. Y dice así: Vayignob Jacob et lev Labán, lo cual indica que es posible robarle el corazón de alguien. Entonces, ¿qué significa esta expresión? Significa que cuando hay confianza entre personas,
Sus corazones están entrelazados el uno al otro. Labán confiaba en Jacob que no le iba a hacer daño o que lo iba a engañar, y por eso salió a ¿qué? A tranquilar sus ovejas, pensando que Jacob iba a seguir siendo fiel e informar de todo lo que pasaba. Pero ya Jacob tenía un plan, lo tenía todo fríamente calculado. Entonces Jacob no era fiel a la confianza que Labán le había depositado y dice que huyó sin decir nada. La Torá dice que lo que hizo Jacob fue un robo, y todo robo trae consecuencia. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de este robo? La consecuencia a corto plazo fue que Labán salió a perseguir a Jacob con la intención de hacerle daño. Pero a pesar de que Jacob no estaba limpio, el Creador le ayudó y reprendió a Labán para que no le hiciera daño a Jacob. Sin embargo, lo que había hecho Jacob no era bueno en los ojos del Poderoso. Todavía había algo en su carácter que no había sido sometido al Ruach del Kadosh. Todavía Jacob seguía siendo ¿qué? Un engañador. Entonces, este punto negro de su alma tenía que ser ¿qué? Corregido antes de que Jacob pudiera volver a la tierra Kadosh. Para eso el Creador envió uno de sus ángeles, o de sus malak, para tratar con esa área en la vida de Jacob. Y finalmente el malak pudo ¿qué? Quebrantar la fuerza de Jacob para que se humillara y reconociera que se llamaba Jacob, suplantador. Eso es lo que significa Jacob, suplantador. O sea que en ese momento su nombre fue ¿qué? Cambiado en Israel. Y la consecuencia del hurto de Rahel fue ¿qué? La muerte prematura, y la de Jacob una experiencia de profundo quebranto y un daño físico en la cadera. Así que viendo eso nosotros no hurtemos. Capítulo 31 y versículo 53 dice: Jacob juró por el que tenía su padre Isaac. ¿Por qué Jacob juró por el que tenía su padre Isaac? El juramento entre Labán y Jacob servía para crear un freno a la violencia en el caso de que alguno de ellos tuviera la intención de hacer guerra contra el otro. Habían levantado un montón de piedras como señal del pacto entre ambos. Pero la Torá menciona que Jacob juró por el que tenía su padre Isaac. ¿Por qué menciona esto en relación con este pacto? La conciencia de que el Creador te ve en todo momento y escudriña los motivos de tu corazón, y la conciencia de que hay consecuencias de que todo lo que hagamos produce temor del Poderoso en nuestras vidas. Isaac vivía en esa revelación, y ¿qué hizo? Se la transmitió a su hijo Jacob. Por eso Jacob utilizó esta verdad a la hora de hacer un pacto con Labán. Él prometió no hacer daño ni a Labán ni a sus hijas, y el Creador fue testigo de ello, y eso era suficiente porque Jacob había aprendido de su padre a temer a Yahweh. La palabra hebrea que se ha traducido como temía es pahad, P-A-J-A-D, pahad, y no es la misma palabra que se usa en Bereshit 20:11, que es yirá, Yod-I-R-A acentuada, yirá, que tiene que ver con respeto y reverencia, que hemos comentado anteriormente. La palabra pahad está relacionada con asustarse por una alarma repentina. Entonces, por lo tanto, se podía producir o se podía traducir que Jacob juró por el susto de Isaac. ¿Ven? Pero no queda bien en castellano. Pero esto nos da una idea del significado del término utilizado en este texto. Así que Jacob sabía que el tipo de temor que su padre le tenía a Yahweh le iba a guardar de no hacer daño a sus esposas o a Labán. Así que aprendamos a temer y a apreciar el temor al Shamayim, y así entonces evitaremos muchos pecados, muchas transgresiones, y aprenderemos a temer ¿a quién? A aquel que Yitzhak también temía. Shabbat Shalom.